Engrandecido sea el Señor por su bondad, su misericordia, y porque Él sigue siendo fiel y el Señor de Misión Cristiana El Calvario. Nos gozamos mucho de ver su manifestación, su expresión, que Él es Dios y Señor de todas las cosas, y en cada actividad, evento, en cada reunión, Él se expresa como el Dios grande y glorioso. Es digno de alabar y de engrandecer a Dios por lo que Él hizo este fin de semana, tanto en el Petén, en el distrito del apóstol y profeta Alfonso Chum, como del apóstol Salvador Obregón, dos distritos en los cuales hubo una manifestación tremenda de la gloria de Dios, y las fotos no solo lo dicen, sino expresan la actitud y la manifestación de Dios. Así que bendiciones, y así en cada reunión donde se ha estado, la gloria del Señor se ha estado moviendo de una manera especial. Desde aquí, y yo personalmente agradezco a Dios y expreso mi gratitud por lo que Dios ha estado haciendo en Misión Cristiana El Calvario. Veo fotos, veo la realización de eventos, de seminarios, de reuniones de iglesia local, testimonios de hermanos que han recibido un milagro o se han convertido. Eso me hace ver toda una misión, toda una iglesia completa en todos los lugares donde estamos, que hay vida y hay poder del Señor. Gloria a Dios por eso, y de veras juntos aquí agradecemos a Dios por su gracia, su misericordia y por lo que Él es fiel y verdadero. Gracias a Dios ya tenemos a varios hermanos que nos informan que están conectados. Como hemos dicho, algunas personas no las podemos identificar que están conectados porque no lo ponen, otros porque solo nos están oyendo a través de los diferentes medios que el Señor nos ha permitido tener, como es Fresca Unción, como es Radio Manantial, que transmite no solo a nivel de Petén, sino a nivel mundial ya a través de su página, la radio Vida en Cristo de Sutijá, y sí, también la radio Melchor de Mencos, que transmite a nivel mundial, y SoundCloud, que también nos permite que podamos oír la transmisión. Y un saludo a todos los que nos están oyendo y viendo, o solo oyendo, y que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno. Así que una bendición. Y a todos esos hermanos que también están reunidos en diferentes congregaciones, tengo información de que hay en diferentes lugares ahora, están reunidos varios hermanos, varios discípulos escuchando Reforma Apostólica. Un saludo para ustedes, como también pastores, por ejemplo en Colombia, allá donde la iglesia que dirige el pastor William, un saludo a ustedes. Dios les bendiga, y desde aquí de la sede central, un saludo a los siervos y siervas del Señor, y que este día disfruten de la gloria de Jesucristo. Pero lo mismo aquí en Santa Isabel II, aquí en la capital, un saludo, y así en diferentes lugares. Y lo mismo iglesias que ven Reforma Apostólica, les envío un saludo muy cariñoso, un abrazo a cada uno, y que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Diana Tavares de Acapulco está allí conectada, qué bendición. Mary de Méndez en Chiquimula, Isaías Argueta de Sayaché, Petén, Surama Castillo de Kingston, Silvia Solares de aquí de la sede central, Shirley Gusso, también está el pastor William de Providence, tenemos a Kelly Arias de Puerto Barrios, al pastor William Hernández allá en Villavicencio, juntamente con un grupo de pastores. Tenemos al pastor Marvin Suchite de El Tejar Chimaltenango, a los hermanos de Costera Diamante en Acapulco, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, a Nilsa Aguilar de Tecpan, Susi Pineda de Honduras. Qué lindo
ver este grupo de hermanos que está recibiendo desde ya la gloria de Jesucristo. Senia Matute de Huaquigan, Pedro Alejandro Gonón de Mazatenango, Ronnie Guzmán de Mazatenango, el profeta César del Cid, el pastor Jacobo Arana, Moisés Méndez, también Elizabeth Marroquín. Tenemos a Mar Oregón, al pastor Giovanni Castellanos, también bendiciones a Trinidad Moscoso. Tenemos al pastor Abraham Celada en Huaquigan, bendiciones, Bernardo Tun, Marina Reyes y al pastor Edith Chinchilla ahí en San Antonio, Suchitepeques. Ángel Castro de Chilpancingo, qué bendiciones ver a los hermanos de México, un grupo tremendo de México recibiendo del Señor. Avi Sol, el pastor César Guerrero de Cincinnati, Edu Aguilar de Cihuatanejo, Rebeca Garay de Honduras, Luisa Gastumi, Daisy Gallardo también, el pastor Hadmoni allá en New Jersey, Phil de Flores de New York y John Mateus de Villavicencio. Como dije, hay un buen número de hermanos de Estados Unidos como también de México y de otros lugares recibiendo juntos esta bendición del Señor. Dios les bendiga y sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque grandes cosas tiene el Señor para cada uno de nosotros. Dios está listo a moverse, a manifestarse, a derramar de su gloria y a demostrar que Él es fiel y verdadero, y por eso engrandecemos su nombre. Tenemos que abrirnos a Él para que podamos ser llenos de su gloria y llenos de su poder. Gracias a nuestro Dios porque hemos estado experimentando la gloria del Señor y nos está llevando de gloria en gloria. Y como decía hace unos programas anteriores de Reforma, el Señor está cambiando el nivel de mensaje. Hay un nivel de mensaje para bebés. Habla de la leche espiritual para recién nacidos. Habla de leche para niños espirituales, es otro nivel. Pero también habla del alimento sólido, es otro nivel. Quizás se estén diciendo las mismas cosas, pero con un entendimiento mucho más amplio y profundo. La diferencia está en madurez, la diferencia está en profundidad, la diferencia está en la espiritualidad que produce tal cosa en nuestra vida. Es por ello que el Señor nos está llevando ya no a hablar a nivel de niños ni de recién nacidos, sino a nivel de personas ya maduras. Pablo mismo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y pensaba como niño. Cuando ya fui hombre, siguió hablando, no dejó de hablar, pero ya a otro nivel. Juzgó, pero ya a otro nivel. Pensó, pero ya a otro nivel. No que cuando uno sea más maduro deje de pensar, es cuando más se piensa, solo que a un nivel totalmente diferente. A eso nos está llevando el Señor y por eso es que Reforma Apostólica está sirviendo como el instrumento de Dios para llevarnos a ese crecimiento y a ese desarrollo. Yo glorifico a Dios por ello. Hemos estado trayendo el tema sobre la unción del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu y su importancia. Y vimos cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero luego nos habla, hablando entre vosotros con salmos. No hemos salido de allí desde hace varios programas de Reforma y hay mucho todavía que decir. Y vimos que Salmos, según la Escritura, no tiene que ver con cánticos, porque más adelante habla de cánticos y habla de cantar. Entonces no se está refiriendo ahí a cantar, sino se está refiriendo a la transformación, a los mandatos de Dios para nuestra vida. Y vimos que Jesús en Lucas 24:44
Dice que él leía la ley de Moisés, los profetas y los salmos para descubrir qué era lo que el Padre había escrito de él, para que se cumpliera en él. Él no leía las escrituras como nosotros leemos en un programa de leer la escritura en un año. Él no leía las escrituras solo como cualquier libro de lectura y solo como una instrucción y un avance educativo. No, él leía las escrituras para entender qué era lo que el Padre había dicho acerca de él, pero para cumplirlo, para hacerlo. Este es un punto muy importante y en eso hemos estado hablando en diferentes ocasiones y hemos visto cómo el enemigo utiliza muchas veces el diseño mismo y nos hace confiar para pensar de que estamos siendo transformados. Y hay algunos elementos muy importantes que tienen que ver con nuestra vida espiritual, pero no por eso necesariamente significa que estemos siendo transformados. Lo voy a explicar. Mateo 7 habla cuando Jesús dice de que no se está haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre? Eso es gobierno de Dios. Pero luego dice, dirán muchos, o sea, sí había gente que estaba haciendo manifestaciones del Espíritu, sanando enfermos, echando fuera demonios, profetizando, tenían manifestaciones del Espíritu, pero no tenían gobierno del Espíritu. El hecho estaba en pensar que, porque yo tengo algunas expresiones de la obra del Espíritu Santo, que por eso estoy gobernado por el Espíritu. Una cosa son las manifestaciones y las señales por ser cristiano, porque dice estas señales seguirán a los que creen. Esas son señales que yo debo de tener. Quiere decir que el que no sana enfermos, no echa fuera demonios, no resucita muertos, no hace, ni siquiera estoy dando una evidencia de que estoy en el Señor. Esas son señales que todo creyente debe de tener. Ahora bien, pero eso no significa que tenga gobierno. Entonces, ahí es donde entra la confusión muchas veces en la congregación, en los discípulos, en los ministerios, que como el Señor me usa en cierta área, yo me confío que estoy haciendo las cosas como el Señor quiere. Ese punto es el que el Señor hoy quiere hablarnos. Preparémonos, el Espíritu Santo nos va a edificar y como dije, no estoy hablando a niños espirituales, sino estoy hablando ya a una iglesia que va en un proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurar. Así que por esa razón estaré llegando al punto muy directamente. Leamos aquí en el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 3 al versículo 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades. Fíjese que les está hablando ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero escuche bien este punto, porque sabéis esto. Otra vez voy a resaltar ese versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6 es otra parte donde voy a enfatizar. Nadie os engañe, otra vez, nadie os engañe. Misión Cristiana El Calvario, nadie os engañe. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero ahora está hablando a la iglesia Misión Cristiana El Calvario. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que la Escritura nos está diciendo aquí? Y por eso Pablo les requiere y les insiste
en que sean llenos del Espíritu Santo, para ser guiados, para ser gobernados por el Espíritu Santo. Si algo debe de llevarnos la vida cristiana es a ser espirituales, no a vivir una vida como yo quiero, como yo asumo, como a mí me parece. La vida en Cristo es una vida de gobierno, es una vida de seguir las directrices como el Señor quiere que Él hacerlas en medio de nosotros. Encontramos en varias partes de la Escritura, como por ejemplo cuando habla con los fariseos y cuando habla con los judíos, que estaban en disputa sobre la resurrección y le dice, pero escrito está. Usaron las mismas escrituras para defender sus propios criterios, pero no para defender el diseño. Y la escritura es la revelación de la persona de Jesucristo. La escritura es precisamente para encontrar los mandatos, el diseño que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Vuelvo otra vez a decirlo, solo que de esta manera Jesucristo iba a la ley de Moisés, iba a los profetas y a los salmos para encontrar el diseño del Padre para él, el diseño del Padre para su vida, el diseño del Padre de lo que él había dicho, de lo que él tenía que hacer. Este punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el Señor realmente quiere que nosotros comprendamos y entendamos el propósito del Padre, pero solo lo vamos a encontrar en las Escrituras. Ahora, muchos leen las Escrituras, pero no las entienden, no las comprenden. ¿Qué es lo que falta? Es la guía del Espíritu Santo. Es la dirección del Espíritu Santo, es la revelación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a revelar a Cristo en las Escrituras. Ahora, ¿por qué fallamos y por qué somos engañados? Por la falta de una identidad de las Escrituras. En otras palabras, por la falta de una identificación con las Escrituras. Asumimos que, como ya hemos estado escuchando congresos, seminarios, predicaciones del pastor en la iglesia local o de algunos ministerios que llegan de visita a la congregación, asumimos que con eso ya lo tenemos, pero nosotros no estamos identificados con la Escritura. ¿Qué pasó aquí? Dice en el versículo 5, ahí en Efesios 5:5, porque sabéis esto. No les dice, porque debéis saber esto. Si les hubiera dicho, porque debéis saber esto, era que hasta a partir de allí ellos lo iban a saber. Pero si les dice, porque sabéis esto, ellos ya sabían que los fornicarios, que toda inmundicia, que toda avaricia, que toda trujanería, todas palabras deshonestas, todas las necedades, todas esas acciones que no son correctas y todo eso fornicario, inmundo o avaro o idólatra, que ellos ya lo sabían que no tiene parte en el reino de Dios. Sin embargo, en el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Dónde era donde estaba el problema de la iglesia por la falta de una expresión de llenura del Espíritu Santo, de estar bajo el gobierno de Dios? Que no estaban haciendo las cosas correctas como el Señor había dicho. Y habían llegado a asumir y a ser permisivos con las personas que estaban en cierto proceso de transformación y que por lo tanto que se tomaran su tiempo para cambiar. Estos ministerios, ya que Éfeso tenía los 5 ministerios, habían apóstoles. Cuando digo que tenía los 5 ministerios, no estoy diciendo que tenía 5 personas. Habla de apóstoles, profetas, habla de plural. Quiere decir que tenía varios pastores, varios profetas, varios apóstoles, varios evangelistas, varios maestros. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo ellos? Tenía incluso discipuladores porque dice que estaban enseñando filosofías y huecas sutilezas que los llevaban a cometer el error.
Y eso lo llevó a mantener los niños espirituales llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué pasaba? ¿Qué es realmente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir aquí? No solo a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, sino a todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, la importancia de ejecutar las directrices que el Espíritu Santo nos ha revelado en las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es ejecutar. La iglesia dice aquí, porque sabéis esto, la iglesia ya lo sabía, los ministerios ya lo sabían, ya se les había dicho en las reuniones de discipulado, sin embargo la iglesia seguía fornicaria, la iglesia seguía avara, la iglesia seguía con palabras deshonestas, la iglesia seguía sus propias necedades, la iglesia seguía con idolatría. Y ellos sabían que no nadie que dice aquí, como dice, tiene herencia en el reino de Dios y de Dios. No tienen herencia. Sin embargo, seguían en eso. Lo sabían, pero no había cambio. Lo sabían, pero no había transformación. Esta es una cosa que el enemigo ha trabajado y trabajó a la iglesia de Éfeso, y es un peligro que nosotros podamos estar siendo trabajados sobre esto. Y nos lleva a contristar el Espíritu Santo. Sí, hermano, el hermano ya lleva 3 años de estar en adiestramiento y discipulado, pero ahí va cambiando, despacito, despacito, pero va siendo transformado. Usamos el mismo diseño para acomodar, para ser partícipes con ellos y permisivos en relación al diseño. Jesucristo no anduvo con esa permisión. Vete y no peques más. Punto. Nosotros somos permisivos. La iglesia aquí no solo fue permisiva, sino fue partícipe de esto. Y la Escritura dice, nadie os engañe. Cuando yo soy permisivo con un discípulo, o con la iglesia en general, o con pastores, cuando yo soy permisivo con ministerios, cuando yo soy permisivo con discipuladores, cuando yo soy permisivo con mi grupo del pastor o con asistencia pastoral, dice la Escritura aquí que yo los estoy engañando. Nadie os engañe. Yo los estoy engañando en relación a su tiempo. Los ministerios aquí estaban engañando a la iglesia de Éfeso en relación a su tiempo. Y por eso es que en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Les habían enseñado a perder el tiempo, a hacer las cosas a su tiempo, asumiendo, usando el mismo diseño para acomodarse a la situación, que estaban en un proceso de transformación. Es cierto, hay un proceso de transformación, pero es necesaria la ejecución, es necesario el tiempo, es necesario porque estamos fuera del diseño cuando no lo ejecutamos. Fíjese que el diseño en Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20, ¿qué dice? El diseño dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el 20, ahí está la revelación del diseño, enseñándoles, no dice todas las cosas, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es meterlos a gobierno para que ejecuten. Si yo no estoy llevando a la iglesia a que ejecute, aquí dice que yo los estoy engañando. Yo como ministerio, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como discipulador, me convierto en un engañador a los que Dios me ha puesto. Yo estoy engañando, dice, nadie os engañe. En otras palabras, le dice a la iglesia, por falta de identidad son engañados. Ustedes ya debieron de poner un alto a todo esto, decir, las Escrituras no dicen eso, las Escrituras dicen que no hay que ser avaro, no hay que ser fornicario, no hay que ser idólatra, no hay que ser inmundo, no hay que ser, no hay que hablar palabras deshonestas, no usar palabras trujanerías, dice, no hay que hacer acciones deshonestas.
Pero nadie aplicaba eso. La iglesia de Éfeso dice que todavía lo estaban haciendo, pero ya lo sabían que no había que hacerlo. Uno, y ya lo sabían que ellos no tenían herencia en el reino de Dios. Fíjese que no dice que no iban a heredar el reino de Dios, sino aunque estaban en el reino no iban a tener herencia. Ese es diferente. Una cosa es no heredar el reino de Dios, o sea, no iban a entrar al reino de Dios, pero aquí dice que gente que estaba adentro no iba a heredar el reino de Dios. ¿Y qué es heredar el reino de Dios? La Escritura dice que los que hemos creído en Cristo y somos partícipes en Cristo, dice que somos coherederos juntamente con Él y herederos de su promesa. En otras palabras, todo lo del reino de Dios nos pertenece a nosotros, por eso tenemos la capacidad y la habilidad para hacer las cosas. Pero el que no la tiene quiere decir que es por falta de experimentar la herencia del reino de Dios. Y la falta de experimentar la herencia del reino de Dios lo hace incapaz, lo hace inútil, lo hace paralizado, lo hace solamente que asuma, pero que no viva según la gloria y el poder de Jesucristo. La iglesia aquí sabía que estas cosas no eran correctas. Hay hermanos, hay pastores que saben que las cosas no están correctas. Sin embargo, viven en su casa, viven en su familia no correctamente. Eso es engañar a la iglesia. Pero también siendo el grupo del pastor o asistencia pastoral, yo a través de esto engaño a la iglesia como permitiendo que estas cosas continúen y no llevarlos a ejecutar. Porque el diseño dice que hay que enseñarles a ejecutar. Cuando yo solo enseño, pero permito que no ejecuten, dice que yo me convierto en un engañador. Yo estoy engañando a la iglesia, yo estoy engañando al grupo de comunión familiar, yo estoy engañando, asistencia pastoral puede estar engañando al resto de la iglesia. El grupo del pastor puede estar engañando cuando yo voy a hacer una mala supervisión y estoy administrando incorrectamente todas las funciones de la iglesia, estoy precisamente engañando a la iglesia. Cuando yo como pastor no estoy llevando a la iglesia a la ejecución, aquí dice, nadie os engañe. Y todo discípulo debe tener una identificación con las Escrituras. Y lo vamos a ver. Ya vimos en el caso de Jesús, todo lo basaba según la Escritura. Todo lo basaba según lo que el Padre había dicho. Por eso era que iba a investigar, por eso era que iba a revisar, por eso era que iba a ver lo que el Espíritu Santo estaba diciendo acerca de él. Y este punto es muy importante para que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Por eso, ustedes ya lo saben, dijo Pablo. Y por eso es que dice aquí que el Señor no dice, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso me convierte en un hijo desobediente. Porque no estoy llevando a la iglesia a la ejecución. Eso me convierte en un pastor, en un apóstol, en un profeta, en un maestro, en un evangelista desobediente. Porque no estoy llevando a la iglesia a la ejecución. Eso me lleva a un discipulador desobediente, me lleva a un grupo del pastor desobediente, me lleva a una asistencia pastoral desobediente. ¿Por qué? Porque estoy engañando a la iglesia, haciéndola entretener con tiempo, cuando el tiempo es importante, aprovechando bien el tiempo. Vuelvo otra vez a resaltar en Hebreos 5:12, porque debiendo de ser ya maestros a causa de tanto tiempo, o sea, tuvieron el tiempo. No era que el Señor los estaba apresurando y los estaba haciendo correr, no, tuvieron el tiempo, les dio tiempo para que cambiaran, para que maduraran, sin embargo se quedaron niños espirituales. Ahora,
qué importante es, esta iglesia sabía las cosas, pero no las estaba ejecutando. La deficiencia estaba en la falta de ejecución, en la falta de una transformación imaginaria. Yo puedo, como dije, asumir y tomar es que el hermano está en proceso de transformación, es deshonesto, habla muchas palabras, es necio, ya lleva 3 años de estar aquí en el grupo de comunión familiar, pero es necio. El hermano es discipulador, pero es necio. El hermano es parte del grupo de comunión familiar, pero es necio y ya lleva 3 años. Eso es engaño. Él se está autoengañando, pero también el pastor lo está engañando. ¿Por qué razón? Porque ya hay que decirle, no tiene herencia en el reino de Dios. Ya es necesario transformación. ¿Y qué dice el pastor? Es que como estamos en un proceso de transformación, estamos dejando que él cambie. No, es llevarlos al cambio. Llevarlos a que nos metamos al gobierno de Dios, y el gobierno de Dios es transformación. No permisible. Dice que uno se vuelve, ¿qué cosa? Partícipes con ellos, y eso me constituye en un hijo de desobediencia. Esta iglesia sabía lo que tenía que hacer, la iglesia lo sabía, los ministerios sabían lo que tenía que hacer, pero uno ni el otro estaba corrigiendo la situación. Alguien dijo algunas palabras en cierta ocasión: cuando yo no corrijo lo malo, que sé que es malo, eso es malo. Cuando yo no corrijo lo malo, que sé que es malo, eso es malo. Y aquí dice que yo resulto siendo malo, hijo de desobediencia, cuando no estoy corrigiendo tanto en mi vida personal como en el resto de la congregación. Es malo, no es correcto, es fuera del diseño, porque el diseño me lleva a ejecutar. Una. Segundo, porque la llenura del Espíritu Santo dice, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo expreso yo que estoy lleno del Espíritu Santo? No solo hablando lenguas, es ejecutar lo que el Señor me ha dicho. Entonces, 2 cosas básicas. Una es que no estoy en el diseño, y segundo, que no expreso que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me lleva a ejecutar los estatutos, los preceptos y toda directriz y mandamiento del Señor. Ahora, la ley me produce soberbia, la ley me produce orgullo, la ley me produce altivez. Encontramos a aquel hombre rico. Tienes que hacer esto y eso. Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Se sentía orgulloso de haber cumplido todo a cabalidad. Sin embargo, eso no implicaba que estaba siendo transformado. Seguía directrices solo como una regla humana, como un procedimiento, como una estrategia, pero no como una transformación. Él seguía reglas de esta manera, pero no fue transformado, no permitió transformación en su vida. Miremos algunos versículos que nos van a servir base para identificarnos con la Escritura, y después vamos a ver algunos casos que nos van a ilustrar que ministerios, incluso iglesias, como en este caso, no ejecutaron lo que el Señor había dicho. Veamos aquí. Vayamos nuevamente a Lucas 24 y versículo 44. Lucas 24 y versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Fíjese que el interés de Cristo no era ver qué decía de Pedro, qué decía de los demás, qué decía de Adán y Eva, qué decía de... No, ¿qué dice la Escritura de mí? Pero dice para que se cumpliese lo que está escrito de mí. Él no solo oía al Padre,
sino él iba a las Escrituras. Y eso le dio identidad escritural, identidad con las Escrituras. Él se identificó con las Escrituras, con lo que el Padre había dicho de él. Por eso era que iba a las Escrituras. Y eso nos enseña que algo muy importante es que nosotros nos basemos en la Escritura para que nadie nos engañe. Cuando alguien es engañado, no es solo porque el otro sea un gran manipulador o sea muy persuasivo o cuantas cosas que podríamos decir. No, es porque yo no tengo identidad de las Escrituras, no conozco a profundidad las Escrituras, no las estoy viendo, tengo un juicio todavía de niño, pero no tengo un juicio de maduro espiritual. Al niño, como tiene un juicio, un entendimiento, una comprensión de niño, fácilmente lo engañan y por eso dice que eran como niños llevados por cualquier viento de doctrina, Efesios 4:14. Por eso era que esta iglesia era engañada, porque ellos tenían un juicio, una forma de comprensión, de entendimiento de lo que Jesús había dicho y de que lo que el Espíritu Santo había dicho a la iglesia, pero como niño. Lo entendían de una forma fría, de una forma superficial, pero no profunda, no con raíces, no con profundidad espiritual, porque les hacía falta identidad con las Escrituras. Ellos se dejaban llevar, ellos tenían identidad con la tradición. Ellos se dejaban llevar por la influencia de los gentiles, ellos tenían identidad cultural, ellos tenían identidad de este siglo, de lo que el mundo, de las reglas que el mundo estaba estableciendo, pero no identidad con las Escrituras. Podemos estar identificados con los demás y eso nos hace tener una forma de entendimiento diferente al diseño. Incluso estudiar hasta teología desde una perspectiva únicamente intelectual. De por sí la teología, en vez de llevarme al diseño, me lleva a interpretar el diseño y eso significa que yo voy a asumir lo que yo quiero entender y lo que yo quiero entender. Se los digo porque yo lo estudié y siempre me enseñaron a interpretarlo todo, a analizarlo y a verlo desde una perspectiva puramente científica. Ahora bien, por eso es que mi base no es en la teología, sino es en lo que está escrito, y lo que está escrito de nosotros como misión de lo que debemos de hacer. Veamos aquí entonces el siguiente versículo. ¿Qué dice que hizo Jesús? Entonces les abrió el entendimiento, aquí en Lucas 24 y versículo 44 fue el que leímos y ahora el 45. ¿Qué descubrió Jesús en los discípulos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y mire esto me encanta de Jesús. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿A dónde los llevó? A las Escrituras. Pero no usar las Escrituras para mi propio beneficio. Los espiritistas usan las Escrituras, los testigos de Jehová usan las Escrituras, los mormones usan las Escrituras, hasta los ateos usan las Escrituras para demostrar que Dios no existe. La filosofía también nos demuestra y usa parte de las Escrituras. En uno de los estudios recuerdo cuando estaba estudiando filosofía y decían Dios no tiene forma porque en unas partes dice con sus plumas te cubrirá y con el otro se presenta como el león de Judá y el otro se presenta y entonces dice ¿cuál forma tiene Dios? Imagínense usando la misma escritura para confundir. Ahora, ¿por qué esa es la trampa del diablo? Ahora, ¿qué significa llevarnos a las Escrituras? ¿Qué es el diseño y la directriz del Padre hacia nosotros? Y por eso Jesús les dijo, escrito está, y para eso los llevó a abrirles el entendimiento. ¿Qué significaba? Que ellos estaban entendiendo todo lo que les dijo 3 años y medio de una manera diferente, religiosamente, tradicionalmente,
y por esa razón no daban el fruto necesario. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento? Es el Espíritu Santo en nuestra vida ahora. Aquí fue Cristo el que les abrió el entendimiento, pero ahora es el Espíritu Santo el que nos produce la revelación. Pablo por eso dijo, no entendemos estas cosas con sabiduría humana, sino por revelación del Espíritu, le dijo a la iglesia de Corinto. Es por la revelación del Espíritu que entendemos todas las cosas. ¿Quién nos abre el entendimiento ahora y nos saca y nos hace descubrir el misterio escondido, el plan secreto? Nos hace descubrir el propósito del Padre, es el Espíritu Santo, y por eso es que necesitamos y urge la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero una llenura que esté bajo gobierno, no solo que exprese manifestaciones del Espíritu, sino que nos revele que estamos siendo dirigidos por el Espíritu, porque el mismo Jesucristo dijo, Él os guiará a toda la verdad. Él es el que ahora nos abre el entendimiento y nos hace ver las cosas totalmente en relación a la persona de Cristo. Veamos aquí en Juan capítulo 5, y veamos la identificación que debemos de tener en las Escrituras. Juan capítulo 5. Qué importante es esto, dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, ¿quiénes? Las Escrituras, no la tradición, no la cultura, no el mundo, no la teología, no la intelectualidad, es la Escritura las que dan testimonio de Él. Es la Escritura la que da testimonio de Jesucristo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos habla precisamente de Cristo mismo. Y por esa razón dice que hay que escudriñarla, hay que leerla. Y la palabra escudriñar significa profundizarla. No es de agarrar una serie de comentarios de diferentes teólogos de qué dijo Calvino, qué dice los diferentes teólogos, qué dice Platón, qué dice Aristóteles, qué dice... No es eso, es que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la Escritura dice de usted y de mí? Y por eso dice que debemos de profundizar. La palabra escudriñar es profundizar, y profundizar no significa analizarla, sino profundizar significa encontrar desde lo más profundo hacia afuera lo que el Señor nos está diciendo. Es escuchar la voz del Padre, la voz de Jesucristo, la guía del Espíritu Santo a través de las Escrituras, que es muy importante que nosotros debemos estudiar. Aquí en Mateo capítulo 22, el Señor encuentra en los discípulos algo muy importante, que es una de las debilidades que hay en la iglesia. Entonces, 23:29, en Mateo 23:29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras. Pero si le habían dicho, si escrito está la resurrección, le estaban cuestionando de algunos aspectos, que de quién era la mujer después de que algunos hermanos habían muerto. Y le habían dicho, escrito está. Pero esas escrituras las estaban usando para errar. Y errar significa no dar en el blanco, sino desviarse, es argumentar, es seguir mis propias teorías. Y aquí Jesucristo les dice, erráis, ¿pero qué? Ignorando las Escrituras. ¿Qué significa ignorar las Escrituras? Es desconocer el verdadero sentido de lo que está diciendo las Escrituras.
Yo ignoro las Escrituras cuando interpreto las Escrituras para mí. Yo ignoro las Escrituras cuando las estoy viendo desde un lente de tradición, desde un lente del mundo, cuando lo estoy viendo bajo un concepto puramente mundano. Al decir mundano no estoy hablando de corrompido, sino estoy hablando desde un concepto de una formación del mundo. Cuando les dice el Señor, no os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por la renovación del entendimiento. Estaban siguiendo las reglas de este mundo. Eso es ignorar las Escrituras. No les dijo falta de conocimiento. Ignorar no es falta de conocimiento. Ignorar es la falta de entender al Espíritu Santo lo que me está diciendo según las Escrituras. Yo puedo leer las Escrituras y no entenderlas, y puedo saberlas de memoria, repetirlas en la iglesia, llegar y decir, mire, pastor, yo sé tantos versículos de memoria, aparentemente no las estoy ignorando, las sé, pero no las estoy entendiendo. Eso es ignorar las Escrituras, y la ignorancia de las Escrituras me lleva a errar. Cuando yo demuestro que estoy ignorando las Escrituras, cuando sé algo y no lo ejecuto. La iglesia de Éfeso sabía las cosas, pero no las ejecutaba. Estaban ignorando las Escrituras, porque el mismo Señor dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de mí, dice. Por eso siempre nos lleva a las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer a la persona de Jesucristo, porque es Cristo mismo la revelación de su propósito, de su diseño, de su plan, la revelación de la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vemos generalmente en algún milagro? Volviendo al caso de la tormenta, mire cómo el Señor calmó la tempestad, qué autoridad la que tiene, qué es tremendo. Pero ahí vemos el carácter de Cristo. Cuando solamente vemos el milagro, es de una manera superficial. Pero hay una profundidad más ahí, nos está revelando a Cristo. Nos está revelando el carácter de Cristo ante las circunstancias. Que Él mantenía templanza, Él estaba identificado con las Escrituras, porque las Escrituras decían qué era lo que Él podía hacer. Entonces no se atormentó. La iglesia sabe lo que las Escrituras dicen que es lo que podemos hacer y estamos atormentados, estamos afanados, estamos errados. Ese es ignorar las Escrituras. Tenemos miedo, tenemos temor. El temor no es el resultado de un susto, de algo que me haya espantado. El temor no es el resultado de una circunstancia, el temor es el resultado de ignorar las Escrituras. El temor es el resultado de una naturaleza vieja, de no ejecutar las Escrituras correctamente, de no ejecutar el diseño, los estatutos, los preceptos, porque dice que el Espíritu Santo fue puesto para que yo los ejecute y los haga de acuerdo al propósito del Señor. Veamos algunos casos en relación a cómo dice, habla de necedades y cómo nos podemos mantener necios en algunos aspectos. Y voy a hablar aquí, y solo conocemos un poquito la historia del apóstol Pedro, pero veamos lo que Pablo nos dice en relación a esto. Aquí en el capítulo 2, después, versículo 1, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Aquí está el punto, aquí está la obra del Espíritu Santo. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, o sea, a los apóstoles, a los, llamémosle así, a las personas importantes en Jerusalén, hablando de la iglesia, el evangelio que predico entre los gentiles, más de aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, escuche, aquí ya empieza el problema, fue obligado a circuncidarse.
fue obligado. Ese es engaño. Y eran los hermanos de Jerusalén que estaban haciendo esto. Eran los apóstoles de Jerusalén que estaban haciendo esto. Eso es engaño, por eso dice, nadie os engañe. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, habían falsos hermanos introducidos a escondidas en la iglesia de Jerusalén, quiere decir que no los habían descubierto, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, o sea, llevarlos otra vez a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, o sea, los estaban obligando a que se sometieran otra vez a la ley, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tienen reputación de ser algo, no lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, de los de reputación, que dice, nada nuevo me comunicaron. Era lo mismo que él había oído antes de entrar a Cristo Jesús. Él guardó la ley, dice que era celoso de la ley, y ahora lo que los hermanos le están diciendo es lo mismo. Por eso dice, nada nuevo me enseñaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo, Cefas y Juan, otra vez Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, fíjese que no era cualquier persona, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se mostraron amigos. Hemos llegado a un acuerdo de que estamos en desacuerdo. Guárdese esto un momentito. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo resistiendo cara a cara a Pedro porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, fíjese lo que le está diciendo Pablo, y en su simulación, en otra versión dice en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ministerios, iglesia, columnas, llevando a confusión y a cautividad a otros ministerios, llevando a confusión a discípulos de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Que columnas de la iglesia, en vez de perfeccionar a la iglesia, los estaban llevando a cautiverio. Y dice que estaban actuando con hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, qué tremendo, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro obligaba a los convertidos y a los gentiles a judaizar. En otras palabras, Pedro llevó a la iglesia de Jerusalén y a otras iglesias a judaizar, cuando el Señor los había sacado de eso. Ahora veamos un poquito la historia de Pedro, porque es un punto muy importante. Dios levanta a Pedro, les habla 3 años y medio, les abre el entendimiento y les dice en el camino, te voy a dar las llaves del reino, y es utilizado para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En el día del Pentecostés fue utilizado precisamente para abrir
el mover del reino de Dios en la dimensión del Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque ya Cristo había dicho, el reino de Dios entre vosotros está. Pero él no supo utilizar esas llaves. ¿Eran para abrir o para cerrar? Para cerrar la confusión, para cerrar el pasado, para cerrar, dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Continuó con eso. Aunque hacía milagros, aunque era un hombre de fe, porque Pedro en muchos casos utilizó fe, sanó a enfermos, resucitó a Eneas, a Dorcas, y sanó a diferentes paralíticos. Esa es fe, esas son manifestaciones del Espíritu. Pero seguía judaizando, no en el gobierno de Dios. En otras palabras, era un hombre de fe, pero sin transformación. Eso choca. Lo mismo ya hablamos, aquellos que hacían manifestaciones del Espíritu, sanaban y profetizaban, y el Señor les dijo, no hacéis la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces eso nos confunde? No que nos confunda esto, sino nos ha confundido en el sentido, y eso nos ha permitido un autoengaño. Asumimos que porque oramos por un enfermo y sanó, yo ya estoy siendo transformado. No, una cosa es manifestaciones del Espíritu y otra cosa es transformación. Pedro siguió judaizando. Él no cambió. Él no entró en la vida de la iglesia, él no entendió que la iglesia era de judíos y de griegos. Él solo miraba a la iglesia como judíos, pero no solo judíos lavados con la sangre de Jesucristo y transformados, sino judíos judaizando. Veamos esto para no hacer larga la historia. De 8 a 10 años, cuando nos habla en el caso de Cesarea, cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Eso eran 8 o 10 años después del día de Pentecostés. Pedro todavía estaba guardando sus costumbres y sus tradiciones judaicas. ¿Cómo es eso que un ministerio 8 o 10 años después haciendo lo mismo? Si de eso lo había sacado el Señor, pero no lo entendió. Su juicio todavía era llevado por las tradiciones y los argumentos. ¿Y dónde? ¿Cómo tú le llamas inmundo a algo que yo ya limpié? En otras palabras, si eso ya lo hice hace 10 años y tú todavía estás viviendo esto. Hay pastores que todavía estamos siguiendo la misma línea de conformismo y nos confiamos que porque Dios nos usa con milagros, pero todavía en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras acciones, nuestra forma de predicar es la misma. Y no estamos llevando a la iglesia ni a nosotros mismos a actuar en el diseño correcto de Dios según las Escrituras. ¿Y cuántos discipuladores lo mismo? Y nos confiamos de que como estamos en el proceso de transformación, que por eso pues nos debemos de tomar nuestro tiempo del proceso de transformación. Cuando el proceso de transformación no solo es las Escrituras, y las Escrituras nos hablan de tiempo. Incluso cuando dice la Escritura que Cristo va a venir por su iglesia y se la va a presentar a sí mismo gloriosa, santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, ni cosa semejante. Ahí nos está hablando de tiempo, que va a haber un tiempo en que Él va a venir. Las Escrituras nos hablan de tiempo. El diseño tiene que ver con tiempo. Ahora, por eso es importante que nadie nos engañe, pero tenemos que estar identificados con las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que hablan de Cristo, ellas son las que nos revelan a Cristo, ellas son las que nos dan testimonio de Cristo. Cristo fue a las Escrituras en el Antiguo Testamento para ver qué decía el Padre de Él. Él fue a encontrar al Padre allí hablándole. Él fue a encontrar al Padre en los profetas hablándole. Él encontró al Padre en los salmos hablándole. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la Escritura? A Cristo, por medio del Espíritu Santo, revelándonos la persona de Cristo. Porque esto tiene que ver con estilo de vida.
y tiene que ver con nuestra forma de actuar. Ahora escuche esto más serio. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, fue más o menos por los años 55 a 60, más seguro 60. Imagínense, Cristo había muerto por el año 29. Cristo había pasado varias etapas en las cuales él estaba experimentando una situación donde el Espíritu Santo estaba obrando, pero no se dejaba influenciar y guiar por la obra del Espíritu Santo. Ahora veamos, Cristo murió por los años 29, ya que la era comienza 4 años antes de lo que hoy conocemos el tiempo del tiempo de Cristo. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si en el año 29 fue el derramamiento del Espíritu Santo, o pensemos en el año 30, porque fueron 3 años y medio de ministerio de Jesús. Para el año 60, llevaba todavía 30 años Pedro de seguir con su necedad religiosa. Y Pablo le llama su hipocresía. Él seguía necio con sus creencias. Tenía fe, pero no era transformado. Yo puedo tener fe, pero eso no implica que sea transformado. La fe sí me sirve para manifestaciones y también para ser transformado, porque yo le estoy creyendo a la palabra. Pero hay una fe que me hace confiarme, la fe de las manifestaciones, las señales como creyente, y eso asumo de que ya estoy bien delante del Señor. Lo voy a explicar de esta manera. Vamos a suponer que Dios llama a alguien, lo saca de aquí de Guatemala y le dice, o lo va a sacar y le dice, yo te quiero enviar a, pongamos un país solo por mencionarlo, a España. Ahí voy a manifestar mi nombre, ahí voy a hacer una iglesia poderosa contigo, voy a multiplicar, muchos discípulos se van a levantar, enfermos van a sanar, y esta persona cree la palabra y está confesando y confesando y confesando la palabra, pero eso no significa que esté siendo transformado, porque él sigue siendo igual, aunque se va con fe. Y se va porque le cree al Señor y va a levantar la iglesia creyéndole al Señor, pero sin transformación. Sigue igual con su mismo carácter, sigue igual con su mismo estilo de vida, sigue igual con sus costumbres, con sus tradiciones, pero no permite que el Señor obre. Tenía fe, pero no transformación. Pedro era un hombre de fe, nos enseña mucho cómo actuar, pero luego encontramos que aún a los 10 años, en la casa, en Cesarea más que todo, demuestra que no estaba bajo gobierno, aunque le llamaba Señor al Señor. Pedro Mático, no, Señor, yo no hago eso. Pero si era Cristo el que se lo estaba diciendo. Ahí demostró que no estaba bajo gobierno, aunque tenía fe. Pero sus tradiciones estaban gobernando. A los 30 años después, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, escribe de un Pedro que todavía estaba judaizando la iglesia. ¿Cuántos pastores habemos así, o ministerios, o siervos, o siervas de Dios? Hay esposas de pastores que han estado con su esposo ya al frente de una iglesia por años, pero siguen las mismas. Pero tienen fe, han leído la palabra, se saben los mandatos, saben muchas partes de los libros, pero seguimos siendo iguales. Es la transformación correcta, pero esa solo se basa en las Escrituras, por la guianza o la guía del Espíritu en cada uno de nosotros. Es el Espíritu que nos revela a Jesucristo en las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí, ellas le revelan lo que yo soy, en otras palabras. Es por eso que hoy necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué importante es esto para cada uno de nosotros, y por eso dice, nadie os engañe. Misión Cristiana del Calvario, nadie debe engañarlo.
Ningún pastor debe engañar a la iglesia, ni ningún pastor debe engañar a otro pastor, ni engañarse a sí mismo. Nadie os engañe, ni tú mismo te engañes, porque puede haber un autoengaño de que yo estoy bien, porque conozco el diseño, pero no ser transformado. Nadie os engañe, y si alguien nos engaña o nosotros mismos nos engañamos, es por la falta de una identidad en las Escrituras y por la falta de una expresión de ser llenos del Espíritu Santo. Señor, hoy te damos gracias por la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Y entendemos que hay una manifestación gloriosa y preciosa y que nos está llevando a escudriñar las Escrituras, a profundizar las Escrituras en la persona de Cristo Jesús para con nosotros. Gracias, Señor, te exaltamos y te bendecimos y nos gozamos porque tú eres Dios y Señor de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Están con nosotros el apóstol David y también una hermana, una sierva del Señor que se mueve mucho en lo profético, en el magisterio, en la enseñanza, nuestra hermana Aurora. Y damos gracias a Dios por tenerlos en medio de nosotros y hoy nos gozamos muchísimo. Y el apóstol David se encuentra aquí con nosotros, han dado por, como él mismo decía, antes de entrar a escena o aquí a Reforma Apostólica, así que apóstol David, nos gozamos mucho en tenerte y es un privilegio que estén aquí disfrutando de lo que el Señor está haciendo y aplicando y enseñando a pastores y a las iglesias de lo que el Señor está haciendo. Para mí es un privilegio el estar esta mañana aquí en Reforma y poder no solamente recibir la directriz del Señor para mi vida, sino también el poder saludar a nuestros hermanos que nos pueden ver a través de Reforma. La verdad es que somos muy bendecidos por la revelación que el Señor ha estado trayendo a nuestras vidas y agradecemos porque cuántas personas quizás en un tiempo estuvieron anhelando que el Señor les revelara lo que Dios quiere para sus vidas y no lo pudieron tener como nosotros lo estamos viviendo hoy. Y lo que usted decía el día de hoy a través de la administración de la palabra, nos desafía a nosotros a ser gente que no sea solamente oidora, sino hacedora de la palabra. Que nos identifiquemos realmente con las Escrituras. Ellas son las que dan el testimonio de Jesucristo, pero como yo tengo a Cristo vive en mí, yo tengo que identificarme también y esa misma palabra debe ser expresada en mi vida, porque entiendo yo que segunda de Corintios 3:17 dice que Jesús es el Espíritu. Y cuando hablamos de que Jesús es el Espíritu, está hablando también de que la misma persona del Espíritu Santo está morando en mí. Yo tengo al Espíritu Santo, tengo a Cristo y lo que debo vivir es la vida de Cristo. Es decir, la misma palabra de Dios es la que debe expresarse a través de mi vida. De esa manera el mundo creerá, de esa manera el mundo va a conocer a Jesucristo. Las personas quieren ver a Dios, quieren ver a Cristo. Sin embargo, los que somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos los que tenemos que mostrar al mundo a Cristo. Pues. Apóstol David, Dios les usa a ustedes y ya que estoy hablando ahorita contigo, Dios te usa mucho en relación a colocar a los pastores y a las iglesias, a ubicarlos de una manera correcta en el sentido de que de aplicación de lo que es el diseño. Y sobre eso has estado hablando mucho aquí en el sur, en el norte hablaste este fin de semana y también lo estás haciendo en México. Y la importancia de que urge que no solo sepamos, sino que
hagamos como el Señor está diciendo. ¿Podrías mencionar algo al respecto? Fíjese que en las Escrituras encontramos, usted nos compartió hace un tiempo en Deuteronomio capítulo 4, donde Dios le dio a Moisés las ordenanzas, los estatutos que debía guardar el pueblo. Pero Dios lo usó a usted para mostrarnos la revelación del Señor. Dios ya dijo qué es lo que quiere que hagamos. Ajá. Pero también el Señor mostró cómo quiere que se hagan las cosas. Empezamos a trabajar toda la misión en relación a esa revelación, a conocer los mandatos del Señor, conocer lo que el Señor dice que quiere que hagamos. Sin embargo, empezamos a verlo de una perspectiva intelectual, de conocimiento, pero sin llevarlo a la ejecución. Sin embargo, al ver las Escrituras, al ver la palabra de Dios, lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos lo que Así Él nos es. está revelando, pues. Que lo expresemos. El Señor dijo cómo, pues hay que hacer así como el Señor dijo. El Señor dijo qué quiere, pues así hay que hacerlo. Conocimiento sin hacer nada es igual a nada, pues. No hay nada, pues. Sí, pues, Entonces no es solamente la imagen de Cristo. no es la imagen de Cristo, no es solamente tener un entendimiento, decirlo, usar la palabra cognoscitivo solamente, sino es de aplicación, de ejecución. Entonces, cuando yo sé, pero es no una aplico, imagen psicológica, pero no una imagen integral de Cristo en nuestra vida. se quedó nada más en mi mente, me hace ser un conocedor. Así es. Pero el Señor no quiere que nos quedemos solo en el conocimiento, sino en la aplicación, que lo ejecutemos. Eso hemos estado haciendo en el distrito, en los 2 distritos del sur, y en México hemos estado trabajando con los hermanos acerca de conocer qué fue lo que el Señor dijo. Me llamó la atención mucho el versículo de Deuteronomio 4, que dice que el Señor le dijo que guardáramos sus estatutos. Ajá. Y hemos estado entendiendo lo que Dios nos habló en el libro, nos reveló en el libro de Iniciando la Vida, que es un estatuto. Dice que es para que los ejecutéis. para que los ejecutéis, pero dice para que los viváis. No solamente era ejecutarlo una vez, sino vivirlo. Vivir, entrar y Y poseer. poseer la tierra que el Señor nos da. Entonces, el problema que algunos dicen, bueno, esta semana el Señor nos dio la directriz de que tengo que orar todos los días, De un orar. ejemplo. Y entonces esta semana empiezo a orar. Pero ya la segunda semana como que ya no, como que ya Le esa habló de directriz, fe y ya resultó con fe, pero sí dejó sin la oración. dejar la oración. Entonces sí ejecutó, pero no se convirtió en un estilo de vida. Y eso es lo que ha pasado con muchos discípulos o ministerios, que de alguna manera hemos conocido lo que Dios quiere, lo ponemos en práctica un tiempo, pero después lo olvidamos. Eso no es crecer, eso es derribar, es quitar. Ya oré, bueno, ahora agrego fe. Sí. Y ya después es fe y luego sanidades y ya esto lo dejo. Ya no oro, ya no tengo oro. fe, ahora estoy sanando enfermos. Luego profecía, dejo todo lo demás y eso no es desarrollo. Ahí lo que hubo fue un estancamiento. Pues. Estancamiento, pues porque estoy quitando lo demás, pero no es Crecer. una escala, pues. Y lo que el Señor nos habla acerca de la transformación, apóstol, en 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados en la misma imagen como De por el gloria en Espíritu, gloria. pero dice de gloria en gloria. O sea, eso me tiene que llevar de un nivel a otro nivel No superior, tengo que quitar lo que ya construí. sino ir agregando. Pablo dice, hablando de los Gálatas, de lo que hizo Pedro, dice, si yo construyo lo que ya derribé, dice, me vuelvo transgresor, dice, en Gálatas 2:18. O sea, es como ya destruí el error y vuelvo a construirlo sobre esa base, y sobre un fundamento vacío, sobre un fundamento que no está sólido. Entonces dice que me vuelvo transgresor, eso es muy fuerte. ¿Y cuántos pastores caemos en transgresión? Pues, ¿y cuántos discipuladores caemos en transgresión? Por no estar construyendo y seguir edificando encima de lo que ya se está haciendo. Precisamente eso es edificar.
Qué alegría es tener a nuestra hermana Aurora con nosotros, qué bendiciones contar con ustedes aquí y nos gozamos mucho. Sé que han tenido un fin de semana, una semana muy trabajada, pero les veo muy renovados y muy bendecidos. Qué gozo es tenerle, hermana Aurora, con nosotros. Gracias, apóstol. Un gusto estar aquí con ustedes, con el equipo que está ayudando a que esto sea transmitido. Amén. Transmitiendo esa vida a la iglesia del Señor. Sobre esto que estamos platicando con el apóstol David, ¿qué nos puede decir usted acerca de todo esto? El Señor me ha estado llevando a profundizar y el Espíritu Santo nos conecta a través de la Escritura. He estado profundizando lo que usted dice a través de Reforma, lo que aprendimos en el cuerpo ministerial, en la reunión. Y hay un versículo que me llama mucho la atención en primera de Pedro 3, capítulo 2, y dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Ajá. Y Él vive en nosotros. Y dice, por lo tanto ya no tienes necesidad de que nadie os enseñe lo correcto. Y eso me habla de madurez. Porque hay gente que vive solamente esperando que alguien le enseñe lo correcto y lo que debe de hacer. Dependiente. Dependiente. Y eso nos hace gente inmadura. Y dice, y el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. Así es. Dice ese versículo. Eso tampoco nos lleva a la independencia. Pues. No, ajá. Al contrario. Debemos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo para poder entender todas las cosas. Y dice, y Él es la verdad y Él no miente. Así es. Dice, por tanto, debemos vivir como Él nos ha enseñado, vivir en Cristo. Como decíamos, porque el Espíritu Santo nos revela a Cristo en las Escrituras. Así es. Entonces, al estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, esto nos lleva a vivir bajo esa dimensión de no depender, porque cuando yo conozco, apóstol, bien el diseño, ya no dependo de que otro me lo muestre. Ajá. Eso me lleva a madurez, me lleva a estar conectada con el Espíritu Santo. Y eso viene Santo. A lo que se decía hoy, nadie os engañe. Nadie os engañe. Entonces nadie nos va a engañar, pues, ¿por qué? Porque es, como usted dice, es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y cuando yo oigo a alguna persona que quiere fingir estar en el diseño, yo lo detecto. Digo, esto no es así. Quiere, pero no es así. Se nota, se evidencia cuando alguien solamente repite lo que se le dice, pero no lo está viviendo. Así es. Y aunque tenga un cargo ministerial, pues como el caso de Pedro. Sin embargo, Pablo ahí sí que lo descubrió, lo identificó. Este no está en lo correcto porque dice, no andan en la verdad, le dice. Entonces, como usted dice, se descubre las personas que no están andando en lo correcto, en el diseño, aunque tengamos un cargo ministerial, pues. Y la clave en el versículo dice, pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive en ustedes. Ese es clave. El permanecer en la guianza del Espíritu Santo es la diferencia, pastor. Porque dice que entonces Él nos enseñará todas las cosas. Me gustaría que volviera a repetir esa última palabra, cuando mencionó es la diferencia. Es que el versículo dice, y sí. Ustedes recibieron el Espíritu Santo y Él vive en ustedes. ¿Y esa es? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que marca quiénes son y quiénes fingen ser. Sí. Porque estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Y eso a mí, apóstol, me ha llenado mi corazón, me ha llevado a tener el reto de verdad, de hacer lo que el Señor nos ha dicho como misión que tenemos que hacer. Porque a veces uno finge hacerlo, sobre todo los ministerios. La simulación, le dice Pablo a Pedro y a los judíos que habían llegado, a Jacobo y a los demás que llegaron ahí. Así es. Dice que estaban simulando. ¿Y qué simular? Es fingir, es aparentar, pues. Es hacer algo parecido, pero con otro diseño, con otro enfoque, pues. Y cuando el Espíritu vive en nosotros, dice que Él nos va a enseñar todas las cosas.
Entonces nos lleva a madurez, nos lleva a no ser dependientes, Así es. ¿verdad? Claro, siempre buscando el diseño, la revelación que Dios le ha estado dando a usted, pero el Espíritu Santo en la práctica nos lleva a la ejecución si nosotros estamos llenos de Él. Por esa razón, ya hablando con los dos, es importante que nosotros como ministerios, por ejemplo, cuando yo transmito la revelación, no solo digo la escritura dicen tal y tal, sino llevo a que la gente lo busque, léalo. A ver, todos abramos las escrituras y leámoslo. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a encontrar la vida. Para que no solo digan lo que dijo el apóstol Abraham, sino lo que dice la escritura. Por ejemplo, Jesucristo decía, las escrituras dicen, ¿no? ¿Quién la dijo? Claro, hubo un profeta, hubo otro ministerio que lo dijo, pero dice, las escrituras dicen, ¿no? Y ese fundamento escritural que tenía Cristo es el que el Espíritu Santo nos está llevando ahora a tener un fundamento escritural, ¿no? O lo que decíamos, una identificación con las escrituras, ¿no? Algo muy interesante de esto, apóstol, es entender que la revelación que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario no es algo que no haya existido. La revelación ya ha estado allí. Así es. Y la revelación es quitar el velo. Pero estaba escondido. Estaba Dice que es un misterio escondido. Es un misterio escondido. Que no había sido Que no revelado había sido antes, dice. Y ahora, ¿qué ha hecho el Señor? Nada más nos ha revelado. Eso fue lo que hizo el Señor con Revelar lo revelar escrito. lo que estaba allí. Entonces, siempre ha estado, porque ahí ha estado. El problema es que como estaba velado, no lo habíamos podido ver con claridad. Así es. Ahora que el Señor ha quitado ese velo de nuestros ojos, al ver las Escrituras, ha cobrado más sentido, vida, de leer la palabra del Señor, de leer las Sagradas Escrituras. Y es ahí donde el Señor nos va mostrando a nosotros el estilo de vida de Cristo que debe ser aplicado en nuestras vidas. Al conocer esa revelación del Señor, eso nos va a llevar a nosotros a ser personas que podamos expresar y entender que el Señor, por vivir y por expresar lo que el Señor dice, eso nos da autoridad. La diferencia entre Jesús y los fariseos dice que ellos enseñaban y le decían a las personas que hicieran ciertas cosas que dice en la palabra. Sin embargo, dice que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Cuando yo me puse a pensar acerca de esto y le dije, Señor, pues, ¿cuál era la diferencia entonces si estaban enseñando de alguna manera, voy a decirlo así, casi lo mismo? Pero Jesús dice que les hablaba con autoridad y los otros les hablaban, pero no tenían la autoridad. Al entender sobre la autoridad es porque en Cristo era una experiencia, en Cristo era una vivencia, mientras que en los fariseos Las escrituras estaban siendo realidad en la estaban persona siendo de realidad en Cristo. la persona de Jesucristo, mientras que en los fariseos ellos conocían intelectualmente, pero no conocían en la práctica. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo Ese que es el ellos punto. hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, eso era lo que les hacía a ellos tener falta de autoridad. Hipocresía. Hipocresía. falsedad, simulación. güey. Exactamente. Ahora, sin embargo, el Señor Jesús, en Él era una vivencia, en Él era lo que decía la Escritura, Él lo ponía en práctica. Así es. Y eso va a ser la diferencia entre los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, que ya estamos viviendo en autoridad, que debemos hablar con autoridad lo que dicen las Escrituras, porque nosotros es una práctica, es una vivencia, ya se ha convertido en un estilo de vida. Solo quiero ampliar un poquito lo que estás diciendo, apóstol David. O sea, la autoridad no solo la tenemos porque nos fue dada. Así es, No solo la tenemos porque tenemos el poder. así es. La autoridad nos la da la vivencia Ejecutar, en las vivir. escrituras. Eso es preciso. Por ejemplo, yo pudiera decirles que manejar un avión, y les puedo decir acerca de cómo manejar un avión, pero en mi experiencia nunca he manejado un avión. He volado en avión, pero nunca he tenido la experiencia de volar un avión. Yo no tengo la autoridad para hablar de manejar un avión. Pero un piloto aviador, él sí tiene la autoridad para decir cómo se maneja un avión. Esa es la diferencia en muchas personas. Hablan mucho de la Escritura, pero como no viven la Escritura, ellos no tienen autoridad.
Sin embargo, los discípulos de Misión Cristiana del Calvario debemos ser personas que debemos hablar con autoridad, no por tener un conocimiento. Hace unos años nos escribió la revelación que el Señor le dio de aquel hombre que había aprendido a nadar, perdón, sí. que había recibido su carrera de maestro de educación física, y en su primera clase de natación se ahogó, ¿verdad? Porque tenía todo el conocimiento, pero le faltaba la experiencia de saber nadar. Lo mismo está pasando con muchas personas. Están hablando mucho quizás del modelo, de la escritura y de lo que el Señor nos ha revelado, pero le hace falta ponerlo en práctica. Yo creo que algo que el Señor nos quiere llevar a nosotros es entender que tenemos que ejecutar. Eso nos está A llevando. ejecutar, pero el segundo nivel es vivir. No solamente que se quede una experiencia que yo ya lo hice, Algo mecánico Algo que ya- o solo, como decimos, por cumplir, cumplimos. nada más como una estrategia. Así es, sino debe ser en nosotros un estilo de vida. Claro. Que vivamos y expresemos a las Escrituras, a Cristo mismo y nosotros en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Qué otra cosa nos podría decir, hermana Aurorita? Hemos enseñado a nuestros discipuladores que transmitan vida, y parte de eso es que ninguno de ellos debe dar una lección si antes no se le ha sido revelado, si antes no lo ha vivido, porque eso produce autoridad, inmediatamente se transmite. No son palabras, la gente puede comprobar en cada uno de ellos que la Escritura se está viviendo primeramente en sus vidas, y entonces uno tiene la autoridad de Dios para poderlo enseñar. Y eso ha traído, hermano apóstol, un crecimiento a la iglesia, un desarrollo, que es lo que estamos buscando. Esa actitud de desarrollo, de querer hacer una actitud correcta delante de Dios. Y eso nos ha llevado a ser maduros en él. Mencionó una expresión que es muy importante, la revelación, hasta que se les haya revelado. Muchas personas piensan que, por ejemplo, cuando Pablo dice, porque al Padre le plugo revelar a su Hijo en mí, o esto lo recibí por revelación, o cuando dice, esto me fue revelado por el Espíritu Santo, se piensa nada más que fue visto. Esa es visión. Pero cuando dice eso me fue revelado, es que no solo se lo mostró y le abrió el entendimiento, sino lo empezó a hacer realidad en su vida. Entonces, cuando nosotros como misión estamos hablando que el Señor nos reveló el diseño, no es solo que estamos hablando de que el Señor nos está diciendo qué hacer, sino esa revelación se completa cuando yo lo ejecuto. Entonces, si llega a ser revelación en mí, pues... Desde que usted habla de reforma en los congresos, desde que a usted da esa revelación a la iglesia, muchas veces me ha tocado que usted me dice cómo vio el asunto, y le digo, a mí yo tengo vergüenza, yo tengo pena, yo solo pujo cuando usted habla, ¿verdad? Pero no se puede quedar ahí. Sí, así es. Sino que esa revelación que usted nos transmite Tiene a que ser cada revelada discípulo a de ustedes. Misión Cristiana del Calvario, la tengo que vivir. Ahí es donde se completa la revelación. Pues, ¿no? Y ahí es cuando se me quita el dolor. Y Cuando resulta ya- gozo. Sí, y resulta en Porque gozo. se ve que la voluntad de Dios es buena, Así es es. agradable y es perfecta. Y produce vida. Así es. Produce vida en cada uno de los que la ponemos por obra. Ajá. Entonces, ahí es cuando hablo que cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe transmitir vida y le tiene que ser revelada la palabra. Excelente. Muy bueno eso. Al trabajar en las lecciones que recibimos en el discipulado, en el grupo de comunión familiar, y al recibir las clases también en adiestramiento, hemos estado queriendo que todos los discípulos no solamente adquieran un conocimiento, sino ellos mismos estén entendiendo que como es una revelación, debe ser aplicable en nuestras vidas. Tenemos una gran bendición, apóstol, en que hemos estado trabajando no solamente a nivel de discípulos adultos, sino también a través de enseñarle a los discípulos pequeños, a los niños.
Esto nos ha causado un gran gozo, apóstol, de ver en niños que han entendido la revelación. Recuerdo unas palabras que usted nos dijo: no diluyan el mensaje, no rebajen la revelación. Eso quedó grabado en mi mente, en mi corazón. Dije, efectivamente así tiene que ser. Y hemos estado trabajando con los niños en transmitirles las lecciones de los manuales y también los capítulos o los libros del adiestramiento. Ellos han llegado a entender, apóstol, acerca de que ellos entienden, ellos han comprendido y han entendido la revelación del Señor. Mejor que, nos han dejado muchos asombrados. Hay un caso de una niña que sus papás en la iglesia, sus papás estaban peleando y estaban hablando de divorciarse. Ellos ya estaban en una situación donde estalló la bomba. Ellos iban a salir cada quien por su lado. Pero la niña había recibido la lección, los niños habían recibido la lección sobre el diseño de Dios para el matrimonio. El trato del esposo hacia la esposa y el trato de la esposa hacia el esposo. Y esta niña se paró y les dijo, con autoridad les empezó a hablar a los papás y le dijo: papá, tú no tienes por qué tratar así a mi mamá porque ese no es el diseño de Dios. Y le dijo a su mamá: mamá, tú tienes que respetar a mi papá porque el Señor nos dijo que debes portarte así, así, así. El asunto terminó en que la niña terminó ministrando a los papás, al punto de que ellos allí se arrepintieron. Ella oró por los papás. Estoy hablando de una niña de 9 años. Ella terminó ministrando a los papás y al Señor, gracias a esa pareja, están juntos otra vez. Han sido a través de la administración de una niña que entendió el diseño de Dios. Es que eso está pasando con los niños. Entonces, creo que esto está pasando a nivel de misión. Sí. Algo que hemos estado trabajando, entonces, no es solamente a nivel de adultos. Y para los siervos del Señor, a los ministerios, cuán importante es que trabajemos a nivel de llevar la revelación del Señor a toda la iglesia. Por pequeño que sea, no rebajemos o no pensemos que porque el niño no entiende. Con mayor entendimiento tiene la revelación. Mi esposa le va a contar ahorita un caso que pasó con Fernanda. Fernanda, nuestra hija, cumplió 10 años y acaba de cumplir 10 años, pero ellos han estado entendiendo lo que el Señor ha dicho. Ella le va a contar su propia experiencia, la del carro. Hace ya unos años hablé con los niños, diseñé algunas lecciones de Iniciando la Vida. Y hablando de circuncisión, pues teníamos un poquito de miedo porque para los maestros seculares, cuando uno les dice no diluyan, se espantan. Pero cuando es por revelación, no hay problema de edad, el Señor lo hace. Y hablamos de la circuncisión y yo soy un poquito atrabancada para manejar. Y yo venía pitándole adelante: pásate, es que no me deja pasar. Y en eso oigo la voz de Fernanda de atrás y me dijo: tú no tienes un corazón circuncidado. Frené y volteé a verla y me dice: una esposa de pastor no maneja así. Santo Dios. Híjole, así cuando usted habla, así me sentí. Me bajó un calor por toda la cabeza. Le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a ella. Pero voy a cómo los niños nos confrontan con el diseño. Eso. Qué precioso. Y nos exigen que seamos un modelo. Entonces, eso hace que los padres nos ubiquemos también. Así es. Yo se los testificaba ahora en el seminario que estuvimos dando con mi esposo. Qué lindo es cuando el Señor gobierna nuestras vidas y nos corrige de esa forma. Porque como siervos de Dios somos un modelo a seguir. Pero gracias a Dios por la revelación que también nuestros hijos entienden y nos ubican. Y qué importante es esa libertad que tienen los hijos de poder corregirnos sin faltarnos respeto. Ni eso significa que nos estén quitando el lugar, pero también la actitud de reconocer que están en lo correcto, pues, y reconocer nuestro error, como en este caso, pararse y dar gracias a Dios y decir, bueno, es cierto, pues,
y ya se cambia de actitud y se sigue manejando diferente. Esto mismo lo podemos notar a nivel de iglesia con el pastor. Uy, ¿cuántos pastores nos sentimos mal cuando un hermano nos dice, no, pastor, eso no es así, no es así? O nos ve enojados, o nos ve todos histéricos, molestos, o alterados, o molestos, y dice, pastor, eso no, un pastor no debe reflejar hacia Cristo. Pero es lo que dijo usted, la ley lo que produce es altivez y orgullo. Pero cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, aunque sea un niño, un discípulo el que nos corrija, sabemos que es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Y algo precioso voy a mencionar, no me gusta estar mencionando a veces algunos argumentos humanos, pero por ejemplo la psicología dice que la soberbia no se quita con nada. No hay solución para la soberbia. Y el humanismo dice no hay solución para la soberbia. Pero sin embargo en Cristo sí dice el nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas y nos hace personas diferentes, pues. Ya no con soberbia, sino con la humildad y la sencillez y la obediencia hacia Cristo Jesús. O sea, sí hay solución, sí hay remedio. El caso de Pedro, ¿por qué se mantuvo tan testarudo 30 años ahí con su, ¿qué? Con su orgullo, necedad, era pura soberbia. Y a veces los ministerios o los discipuladores, por tener un cargo ministerial o de enseñar, nos sentimos con orgullo, con altivez, y que nadie nos puede decir, no nos puede corregir, porque pensamos que están alterando nuestra autoridad, cuando no es así. Si la Escritura dice, nadie os engañe, no solo es a los pastores, sino es también a los discípulos, que ningún pastor debe engañar a ningún discípulo, y el discípulo debe cuidar que nadie lo engañe, pues. Y nos van a llegar, como en este caso llegó a, ¿cómo se llama? Fernanda con usted, y así los discípulos nos van a llegar con nosotros. Mire, esta situación se está dando aquí en la iglesia. Claro, si van con un irrespeto, si van con una mala actitud o querer mandar al pastor, pues cambia. Ahí sí hay que parar porque también están mal. Pero si van con respeto y van con el celo de cuidar el diseño para edificar, nosotros como siervos de Dios tenemos que reconocer nuestro error, nuestra falta, nuestra actitud negativa y cambiar, pues porque también necesitamos ser transformados. Necesitamos ser ubicados. Él decía algo muy importante y quiero resaltar esto porque ha pasado como pastor de distrito, me ha tocado atender algunos casos donde algunos discípulos han tratado mal al pastor, queriendo ayudar, entre paréntesis, queriendo ayudar, pero cuando ellos mismos están teniendo faltas, pues. Así es. Y cuando el pastor los quiere ubicar, ellos no se dejan ubicar por el pastor, pero ellos sí quieren ubicar a su pastor. Entonces, en este caso... Quieren pastorear al pastor. Lo que usted decía hace un momento es muy importante, ¿verdad? Una actitud correcta para mostrar un deseo de ser edificados mutuamente, ¿verdad? Y creo que por ahí porque los ministerios no estamos exentos. No estamos exentos de que seamos significa de que no necesitamos transformación. Somos los que debemos ser modelos. Así pues. es. Y ese ejemplo que pusieron de Fernanda llega a cabal al punto, porque también nosotros necesitamos ubicación. Hay un punto muy importante, apóstol, que hemos descubierto, entendido que todo discípulo debe, y especialmente el discipulador, debe aceptar el reto de convertirse en un modelo a seguir. Sí. Y al aceptar el reto de convertirnos en un modelo a seguir, eso implica que necesitamos que nos ubiquen. Así es. Y que si alguien nos dice, mire apóstol, o mire pastor, o mire discipulador, o mire asistente pastoral, es que hemos visto que usted en esta área no está llenando el perfil que se requiere, ¿verdad? Pero con esa sabiduría y con ese amor de edificación, bien podemos. El Señor dice que nos exhortemos con respeto, Eso es. Y con celo santo del Señor, no con celo de soberbia. Eso es. Yo creo que sí es parte del trabajo. Dice que someteos unos a otros, dice el Señor, ¿verdad? Si está en la palabra, ¿por qué no me voy a someter a la palabra? Sí. Si me están ubicando en las Escrituras, voy a someterme a las Escrituras. Entonces creo que ese era un punto que quería resaltar, para que nadie sienta que tiene el derecho de ir a insultar a su pastor o decirle usted está fuera del diseño porque está falto en algo, ¿verdad?
Porque algunos dicen, ese pastor está fuera del diseño, Sí, porque en alguna área necesita aplicación, de fortalecerlo. fortaleza. Entonces, no por eso está fuera del diseño. Claro. Pues. Quizás sí necesita que le ayudemos. Para Ubicación ubicar. necesita. Entonces, a Dios gracias pues por lo que el Señor ha estado haciendo, no solamente en México, apóstol, sino aquí en Guatemala. He visto cómo ha habido un avance muy, muy hermoso entre los siervos de Dios y las iglesias, al permitirme el Señor estar compartiendo en los diferentes distritos, cómo el Señor ha estado llevando a la misión a un crecimiento y un desarrollo. Efectivamente es así, tenemos que enseñar con autoridad, tenemos que vivir, no solamente ejecutar, sino vivir lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Me gustaría que aprovecháramos la presencia de ustedes dos para orar, Amén. para que oraras especialmente, apóstol David, por los siervos del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ubique y que el Señor nos ayude a no tener esa actitud de soberbia, sino de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento y de edificación mutua. Y que hermana Aurora nos dirija en oración respecto a todo el discipulado, a todo lo, no discipulado como reunión, sino todo el discípulo, a todos los discípulos, en otras palabras, a todo el resto de la iglesia, a que también como iglesia podamos ser cuidadosos y celosos y mantenernos en esa ubicación. ¿Oramos? Padre, estamos muy agradecidos contigo porque nos llamaste para poder servirte y que nosotros, Señor, podamos ser parte de ese trabajo de preparar a los santos para edificarlos para la obra del ministerio. Esta mañana o en esta hora oramos por todos los siervos y siervas del Señor de Misión Cristiana del Calvario, todos aquellos que hemos aceptado el reto de convertirnos en un modelo a seguir. Hemos entendido que Jesús es el Señor de nuestras vidas, pero quizá con nuestras actitudes pudimos haber estado diciendo que Él no es el Señor. Hoy te pedimos, Señor, que como siervos de Dios nos perdones para que hoy nos ubiquemos bajo tu señorío. Hoy nos desafiaste a través de la revelación de tu palabra que nos compartió el apóstol Abraham, para que nosotros estemos no solamente siendo oidores de la palabra, sino ir a la Escritura, vivir las Escrituras, ponerlas por obra, y que nosotros podamos, Señor, vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, haciendo y obedeciendo lo que nos muestras cada día. Señor, que cada ministerio, en donde quiera que esté, quizás en una ciudad, quizá en una aldea, o donde quiera que esté ministrando tu palabra, podamos dar testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, que podamos expresar a Cristo, siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de los discípulos, para que juntos, Señor, podamos alcanzar la medida, la estatura de Jesucristo nuestro Señor. Hoy bendecimos a cada ministerio de Misión Cristiana del Calvario. Bendecimos a todas las siervas del Señor para que juntamente con sus esposos podamos edificar, trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo, para que juntos alcancemos esa medida, seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque la obra del Espíritu Santo nadie la puede detener. Y porque esta iglesia gloriosa que hemos sido llamados a ser, tomará su lugar, su ubicación correcta, Padre. Te pido por cada discípulo, pues, para que juntamente con las autoridades cuidemos este diseño tan precioso que ha sido entregado a la iglesia. Que celosamente vigilemos que cada discípulo llegue a la perfección, a esa unidad a la que fuimos llamados. Y que con ese celo santo, con ese cuidado, podamos llegar, Señor, y llevar a otros al diseño perfecto que es Cristo Jesús. Así es, Señor.
Por eso te bendecimos por cada discípulo de Misión Cristiana al Calvario, Sí, Padre. al cual, Señor, tu Espíritu Santo está transformando a cada uno de nosotros, Señor, para que llevemos a cabo esto que nos ha sido puesto. Espíritu Santo, gracias porque estamos viviendo el tiempo de la iglesia gloriosa y cada discípulo tiene esa revelación. Así es. Que cada uno de ellos, que cada uno de nosotros pongamos, Señor, en práctica todas las cosas que tú nos has dado. Aleluya. Que lleguemos a ejecutar con una actitud correcta para que tu reino se establezca, Señor, en cada uno de los lugares donde Misión Cristiana al Calvario está. Ahí, Señor, se ha establecido tu reino a través de discípulos que te aman y que aman obedecer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué precioso tiempo el que hemos tenido con los siervos del Señor, y les animamos entonces y les damos la palabra del Señor. Nadie os engañe, nadie debe engañarnos, y recuerde que engañarnos es saber el diseño, pero no ejecutarlo. Ese es un autoengaño, y eso es peor que alguien nos engañe. Así que adelante, bendiciones, una iglesia poderosa en Cristo Jesús viendo su gloria.